Bien, busquemos en las Escrituras el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y vamos a exponernos a la predicación del Evangelio a través de este texto, los versos del 4, capítulo 16, versículo 4 al 15. Vamos a predicar desde el 4 hasta el 15. Pero veo que están anotando, pero no tienen la Biblia en la mano. Sí la tienen de manera digital. Bien, sigan la lectura conmigo. Dice así: y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Padre, ¿cuánto necesitamos, Señor, que tú nos auxilies siempre en todas las cosas? Rogamos mucho más ante tu palabra, ante la presencia de ella y ante la exposición a ella. Señor, nosotros necesitamos abundante auxilio de tu Espíritu, abundante auxilio de tu gracia, para que nosotros, Señor, nos expongamos debidamente a tu palabra, para que nosotros atendamos, para que nosotros entendamos, para que nosotros seamos edificados por ella, para que seamos, Señor, para que ella cumpla en nosotros todo propósito. Imploramos tu presencia en este lugar, Señor, así como has prometido, donde quiera que estén dos o más reunidos en tu nombre. Señor, te imploramos también que seas propicio a todos los verdaderos creyentes que están quizás la mayoría hoy en sus casas adorándote. Rogamos que a pesar de las reuniones con pocos miembros, Señor, que tú estés presente con nosotros en cada lugar. En Cristo te imploramos que así sea también con nosotros hoy. Amén. Bien, hermanos, vamos a exponernos a la predicación de esta porción de las Escrituras bajo el título: El Espíritu Santo en la obra de expansión del Evangelio. El Espíritu Santo en la obra de expansión del Evangelio. Nosotros, todos los verdaderos cristianos, creemos en un Dios trino. O sea, creemos que el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección. Y ustedes saben, estoy citando textualmente lo que dice nuestra confesión de fe. Pero sin embargo, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo
y el Espíritu Santo. De una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Hermanos, esta doctrina es para el cristianismo crucial, medular, sumamente importante. Determinante al conocer si crees en un Dios falso o el verdadero y único Dios. Y esto al punto de plasmarlo de esta manera en las más serias y representativas confesiones cristianas de la historia. Los cristianos en sus confesiones dijeron de esta manera: dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Dentro de las personas de la Trinidad, podemos decir sin temor a equivocarnos, el Espíritu Santo resulta el menos conocido y el menos tenido en cuenta por muchos verdaderos creyentes incluso. Muchos creen que los reformadores, o sea que en la época de la Reforma, aún los reformadores no dieron tanta importancia a la tercera persona de la Trinidad. Sino, dicen algunos, ellos escribieron abundantemente sobre la persona del Padre, escribieron abundantemente sobre el Hijo, pero muy poco sobre el Espíritu. Planteamiento este con el que yo al menos no estoy de acuerdo. Y para solo citar algo, solo les invito a mirar con atención a las confesiones reformadas. Si miramos con atención vamos a ver el trato que los autores, varios de esas confesiones, le dieron al Espíritu, así como a la extensa obra de John Owen, como por ejemplo, y su literatura sobre el Espíritu Santo. Ahora, pero más que esto, si los reformadores lo tenían en cuenta o no, si los reformadores escribieron sobre el Espíritu Santo o no, nos debe preocupar o interesar lo que las Escrituras nos dicen del Espíritu Santo. Y hoy tenemos delante uno de los pasajes que hacen resaltar y ponen bien en alto el lugar que debe ser ubicado la tercera persona de la divinidad, o sea, el Espíritu Santo. Veremos juntos la gloriosa obra del Espíritu Santo en la expansión y en el progreso del Evangelio. Mientras observemos con detenimiento el pasaje inspirado que nos ocupa hoy, veremos que Lucas resalta la obra del Espíritu Santo y nosotros podremos conocerle mejor y podremos respondernos: ¿cuál es la función o funciones del Espíritu Santo en o con las iglesias, así como con los cristianos, una vez que han sido establecidas? ¿Cuáles son las funciones o la función o las funciones del Espíritu Santo en las iglesias una vez establecidas? Disculpe. ¿Puede el Espíritu Santo hablar con nosotros hoy para guiarnos en la tarea de la expansión del Evangelio? ¿Puede el Espíritu Santo hablar con nosotros hoy para guiarnos en esa tarea importante? ¿Debemos esperar la guía del Espíritu Santo mientras predicamos el Evangelio a alguien cercano, en nuestra predicación constante a los que nos rodean? ¿Podemos esperar la guía del Espíritu Santo para eso? ¿Hasta dónde el Espíritu Santo puede obrar en una persona para que crea en el Evangelio? ¿Hasta dónde puede obrar el Espíritu Santo en una persona para que esta persona crea en el Evangelio? Más específicamente, ¿puede el Espíritu Santo hacerla creer o solo le toca el corazón para que ésta decida abrirle o no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Convierte el Espíritu a los inconversos sin que se les haya predicado el Evangelio? Es otra pregunta que nosotros debemos preguntarnos. ¿Puede o hace esto el Espíritu Santo de convertir a las personas sin que se les predique el Evangelio? Bien, daremos respuesta a estas preguntas y algunas otras mientras nos expongamos a la predicación de esta porción de las Escrituras. En primer lugar, vamos a ver al Espíritu Santo en la confirmación y en el crecimiento de la iglesia. Vamos a ver el Espíritu Santo en la confirmación y crecimiento de la iglesia. Y esto lo vamos a ver en los primeros 3 versos que nos ocupan, o 2 versos que nos ocupan. Los versículos 4 y 5 de nuestra historia. Dice así las Escrituras. Lucas nos narra
que al pasar por las ciudades, hablando de Pablo, de Silas y de Timoteo, ya ahora se había incluido, al pasar por las ciudades donde ya habían iglesias, indudablemente, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Aquellas ordenanzas, recuerden ustedes, de las que hablamos en el capítulo 15, y que fue la conclusión del concilio que hubo en Jerusalén. Ahora, nosotros sabemos que las ordenanzas habían sido conclusivas, más específicamente para la iglesia en Antioquía, pero todo parece indicar que esos falsos maestros estuvieron por otros lugares y otras iglesias, y Pablo, Silas y Timoteo les pareció bien llevársela también a esas otras iglesias y que las tuvieran en cuenta. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, dice, cuando recibían estas noticias, estas ordenanzas. Nosotros sabemos este extracto del Evangelio, porque esta es la conclusión a la que se puede llegar cuando uno hace un estudio mesurado de lo que se concluyó en el concilio en Jerusalén, que la salvación era solamente por fe y no por guardar la ley, y solo se les pidió que hicieran algunas cosas para que tuvieran comunión con los judíos, pero además de esto, se les pidió que guardaran estas cosas porque eran buenas también, por supuesto. Así que las iglesias, dice que cuando se le entregaba este extracto del Evangelio, las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Ahora bien, recordemos algo muy importante aquí. La palabra confirmados, dice que eran confirmados en la fe. Les recuerdo que se deriva de una traducción del griego estereo, y que estereo pudiera traducirse perfectamente como fortalecidos. O sea, las iglesias, según el versículo 5, las iglesias eran fortalecidas en la fe. Si nosotros nos fijamos en lo que dicen las Escrituras, cuando Pablo le escribe a los Efesios, por supuesto años más tarde, él les dice en el capítulo 3, versos 14 al 19, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está orando por los Efesios y dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. La misma palabra usada aquí de ser fortalecidos es la usada para ser confirmados. Pablo ora para que los efesios fueran fortalecidos, fueran confirmados. Pero ahora Pablo dice que fueran fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Y ahora nosotros debemos preguntarnos, bueno, ¿y por qué medios son fortalecidos? ¿Por la palabra o por el espíritu? Lucas nos está narrando y nos está diciendo que eran confirmados cuando se les entregaban estas ordenanzas, eran fortalecidos los creyentes, la iglesia era fortalecida en la fe. Y hermano, indudablemente, la acción de la palabra y el Espíritu Santo, aplicando esa palabra, es una misma acción. La palabra siempre dependerá de la obra del Espíritu para lograr en cada persona, en cada ser humano, una eficacia como aquí vemos. Podemos decir, sin equivocarnos, que la palabra hace que sean confirmados, que sean fortalecidos, que el verdadero evangelio fortalece a los creyentes, pero también podemos decir que el Espíritu fortalece a los creyentes. Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos es simplemente un tipo de narración donde Lucas omite, pero está implícito, la obra del Espíritu Santo. Que el evangelio confirme o fortalezca a los creyentes tiene implícito que que el Espíritu Santo está haciendo que el evangelio fortalezca a los creyentes. Fíjense cómo Pablo sigue diciendo, hablándole a los Efesios, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud. Fíjense
Solo el Espíritu Santo nos puede hacer comprender lo que Dios es para nosotros y así nosotros estar agradecidos a Dios y así nosotros estar fortalecidos en la fe. Lucas narra que las iglesias eran confirmadas o fortalecidas con otras palabras en otros momentos. O sea, aquí Lucas nos dice, y las iglesias se les entregaba las ordenanzas y las iglesias eran confirmadas en la fe, eran fortalecidas en la fe. Sin embargo, cuando Lucas, si usted se fija, ese es un resumen que Lucas hace con frecuencia cuando termina un relato, cuando termina una historia de lo que se está haciendo en las iglesias. Luego concluye Lucas con un relato de cómo estaban las iglesias. Así terminó Lucas este relato. Las iglesias eran confirmadas y eran confirmadas por el evangelio que era predicado por Pablo, Silas, Timoteo, por la conclusión del concilio. Ahora, cuando Lucas hace ese mismo tipo de resumen en otras porciones del libro de los Hechos, él usa otro lenguaje, otro tipo de palabras. Y miren cómo Lucas lo dice, hace ese resumen en Hechos 9:31, como por ejemplo. En Hechos 9:31, Lucas dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Quién era ahora el que fortalecía, el Evangelio o el Espíritu Santo? Bien, ambos. Solo que Lucas, allá en el texto que nos está ocupando hoy, nos dice que eran fortalecidas por la predicación, por la palabra que les llevaron los mensajeros, y aquí hace resaltar la obra del Espíritu Santo. O sea, en Hechos 9:31, lo que Lucas resalta es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos decir que tanto en Hechos capítulo 16, verso 5, allí se nos está diciendo que es el Espíritu Santo el que está confirmando, el que está orando, como, o está fortaleciendo, como en Hechos 9:31. Es otra manera de decir que y es donde lo dice literalmente, que el Espíritu Santo era quien fortalecía a las iglesias. Creo que se debe entender bien. Además, en relación al crecimiento en número de la iglesia, porque dice nuestro texto, dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Están conmigo ahí, verso 5? Dice que eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Aquí Lucas no nos habla del Espíritu, pero el Espíritu estaba ahí obrando. Él implícitamente ya nos ha hablado en otros pasajes sobre la acción del Espíritu para esa confirmación o fortalecimiento en la fe, como para el aumento en número cada día. Y un ejemplo de aquellos pasajes donde Lucas nos dice que esa obra era del Espíritu Santo, lo encontramos en Hechos 2, 44 y 47. Dice la Escritura en Hechos 2, 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y miren cómo termina esta porción. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo viene el crecimiento a la iglesia? Lucas dice, el Señor añadía. Y yo les pregunto, hermanos, aunque aquí dice el Señor, nosotros pensamos que siempre la Escritura nos habla del Señor hablándonos de Jesús. Era el Espíritu del Señor que está con nosotros, ese que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que Él venga, el que añadía a la iglesia, porque Jesús no descendió del cielo, de la diestra del Padre, para venir a añadir a las personas a la iglesia, sino que el Espíritu del Señor era el que añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el crecimiento que se ve, narrado por Lucas en las iglesias que ya habían sido visitadas por Pablo, Silas y Timoteo,
Ese crecimiento numérico también se debe a esta declaración: el Señor añadía. Ahí vemos la obra del Espíritu Santo también confirmando y añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Habiendo visto este punto, vamos a ver lo que nos dice la Escritura a partir de en los versículos 6 y 7, que encontramos algo muy interesante. Allí vamos a ver al Espíritu Santo prohibiendo, escuche bien, el Evangelio. Prohibiendo que se predicara el Evangelio en algunos lugares. ¿Y cómo es esto? Bueno, esto no tendré que explicarlo mucho porque está claro aquí, explícito aquí. Vaya conmigo y vamos a leer los versículos 6 y 7. Los versículos 6 y 7 nos dicen así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, le voy a pedir a Alejandro que se prepare para enseñarles brevemente un mapa. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Entonces, miren ustedes aquí algo curioso. Ellos atravesaron Frigia y la provincia de Galacia y les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Pero no bastó con esto. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Ahora, antes de hablarles teológicamente de este tema, yo quisiera enseñarles brevemente un mapa un mapa que nos enseña el segundo viaje misionero de Pablo, y donde en este segundo viaje misionero de Pablo, voy a pedir a Alejandro que trate de enfocar lo más que él pueda aquí. Me dice cuando ya está listo, ya está bastante enfocado. Bueno, hermanos, todo esto que ustedes ven con una línea, rojiza, es el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Estamos hablando de más de 4.000 kilómetros recorridos. Se puede decir que hasta 5.000 kilómetros recorridos si se cuenta desde que salieron de Jerusalén. Recuerden que él sale del concilio de Jerusalén, se dirige hasta Antioquía, aquí está Antioquía, y ya de aquí estamos hablando de alrededor de 500 o 600 kilómetros, solamente yendo de Jerusalén a Antioquía. Pero tenemos además que Pablo sale de Antioquía, sale confirmando a todas las iglesias de la zona de Cilicia, de la zona de donde él era, de Tarso. Aquí se dirige hasta Derbe. En Derbe, recuerden que había sido plantada ya una iglesia. De Derbe va a Listra, allí le entrega las ordenanzas. De Listra se dirige hasta Iconio, un poquito más arriba, y de Iconio a Antioquía de Pisidia. Si ustedes se dan cuenta, todo esto forma parte de la zona sur de Galacia, de esta provincia que tenemos aquí en verde. Ahora, de Antioquía de Pisidia es donde ellos salen y toman rumbo, pretenden ir a Asia. Asia Menor es esta zona que vemos aquí en amarillo, pero el Espíritu se los prohibió en alguna parte de ese trayectorio. Y se dirigen a la parte norte de Asia, que se denomina Misia, y aquí tratan de entrar y también el Espíritu de Dios se los prohíbe. Cuando llegan a esta zona de Asia, no pretenden predicar en Misia, sino que pretenden subir a Bitinia. Esta zona de aquí se denomina Bitinia, y cuando pretenden subir, también el Espíritu se los prohíbe. Entonces toman bordeando toda la costa. Por supuesto que esto es un posible trayecto de estos predicadores, y toman toda esta zona hasta llegar a Troas. Cuando vamos a ver, esto no lo hemos leído, pero vamos a verlo ahora. Sí, le dimos lectura, por supuesto, ya, pero vamos a después explicar brevemente este recorrido. Pero vemos, llegan a Troas, de Troas zarpan hasta una isla aquí que tiene un nombre raro, no lo voy a repetir porque siempre me equivoco, y luego de la isla llegan hasta Neápolis, y de Neápolis van a Filipos, y hasta aquí nos va a ocupar la historia de hoy. Y bueno, más adelante veremos más recorrido
pero hasta aquí puedo explicarles esta trayectoria. Hermanos, tengamos en cuenta, desde que Pablo salió de Antioquía hasta donde vamos a leer hoy, que llega aquí a Filipos, estamos hablando más de 2000 kilómetros recorridos a pie, lo más seguro. Estamos hablando que la isla de Cuba tiene 1000 y algo kilómetros. Estamos hablando 2 veces y más la isla de Cuba recorrida a todo lo largo. Estamos hablando de mucho tiempo también, por supuesto. Así que todas estas cosas es bueno que nosotros lo tengamos en cuenta. Gracias, Ale. Ahora pueden enfocar para acá. Bien, habiendo visto el mapa brevemente, nosotros vamos a ver cómo el Espíritu Santo prohibió la predicación del Evangelio en distintos lugares. Entonces no sabemos y no podemos decir la manera en que fue impedido por el Espíritu Santo en este caso en específico. No podemos decir, porque la Escritura no nos dice, porque Lucas no nos quiso contar cómo fue que fue prohibida esa predicación. Ahora, pudo haber sido en visión. Es algo que se puede pensar. ¿Por qué? Porque ya Dios lo había hecho sobre todo en esta etapa donde los apóstoles estaban vivos. Dios, que aún la revelación suya estaba siendo puesta en manos de los hombres. En el caso, como por ejemplo, recuerdo el caso de Ananías. Ananías, que no era un apóstol, era un hombre. Dice que en el capítulo 9 de este mismo libro se nos dice que había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. O sea, Ananías, Dios se le apareció en visión. A Pedro, nosotros podemos decir lo mismo. Dice en el capítulo 11 de este mismo libro: estaba yo en la ciudad de Jope, está Pedro contando la historia, en casa de Cornelio. Dice que estaba yo en la ciudad de Jope orando, no en casa de Cornelio, ya esto es delante de los ancianos en Jerusalén. Dice, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. O sea, pudo haber sido una visión, pero además, en la misma historia que nosotros estamos leyendo, en el versículo 9, o sea, un poquito más abajo, dice que se le mostró a Pablo una visión de noche. O sea, perfectamente, estas 2 prohibiciones pudieron haber sido en visión también. Pudo perfectamente haber sido también en visión. Ahora, pudo haber sido una profecía. Aunque no tenemos profecías hoy, no quiere decir que en el tiempo apostólico no la hubiera. Sí, lo hubo. Y nosotros podemos saber eso, como por ejemplo en el capítulo 15. En el capítulo 15 se nos dice que Pablo... disculpen, que Pablo no, que Silas era profeta. Lo pueden ver ahí claramente en el capítulo 15. Ahora, nosotros tenemos que, pudo haber Dios hablado por medio de Silas y haberle dicho que no predicaran ahí. Ahora, pudo haber sido simplemente una situación providencial. Perfectamente pudo haber sido una situación providencial. ¿Qué tipo de situación providencial? No sé, diversas. Una enfermedad, una plaga que había en ese lugar, en esos territorios, nadie sabe. Ahora, yo les puedo poner un ejemplo de una situación providencial que en la Biblia mismo está. Como por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 20 al 22, él dice: y de esta manera me forcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa, miren lo que dice Pablo, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. O sea, ¿qué le impidió a Pablo ir a Roma a predicar? Bien, una situación providencial. ¿Cuál? Él sabía que en Roma se había predicado. Él allí no iba. Él le quedaba claro: yo no tengo que ir ahí a hacer nada. El Espíritu de Dios me está llamando a otros lugares, no me está llamando ahí. Porque ahí ya fue predicado el Evangelio. Ahora, ya les digo, pueden ser muchas las situaciones providenciales que le hayan hecho a Pablo de una manera convincente y clara, poder Lucas narrar, le fue impedido por el Espíritu.
Porque yo les pregunto, hermano, ¿y quién nos guía a todas las cosas hoy? Sino el Espíritu Santo, aún por las situaciones providenciales, aunque nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las mismas, nosotros tenemos que saber que también por medio de la providencia Dios nos puede guiar, nos puede estar guiando. Ahora, la revelación del Evangelio a los pecadores es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Hermano, la revelación del Evangelio, fíjense, se le fue prohibido predicar aquí, se le fue prohibido predicar allá, fue conducido a otros lugares. Nosotros tenemos que concluir, la revelación del Evangelio a los pecadores es solo por la voluntad soberana y el beneplácito de Dios. Dios lleva el Evangelio a quien Él quiere, en otras palabras. Yo les voy a poner el ejemplo de un ejemplo clásico en las Escrituras, y es cuando Jesús les dice a muchos que le oían. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Nosotros tenemos que preguntar, bueno, ¿y por qué Dios hizo esos milagros en Betsaida, en Capernaum, y no los hizo en Tiro y en Sidón? Bien, porque a Dios le place llevar el Evangelio a donde Él quiera. Estas ciudades, indudablemente, Capernaum, Betsaida, eran privilegiadas en lugar de Tiro y de Sidón. Nosotros podemos decir con toda seguridad, allí Dios quiso predicar y en otras no. Sin embargo, también, por supuesto, ese privilegio nosotros aquí podemos ver que tiene sus responsabilidades o sus consecuencias. Según los privilegios también nosotros vamos a ser juzgados, y eso nos enseña el pasaje. Pero también podemos ver en el pasaje que hay privilegios para algunos que no tienen otros. Ahora, ¿cómo el Espíritu nos prohíbe hoy la predicación a los distintos pueblos y personas? Quizás debamos preparar solo un sermón para esto, para contestar esta pregunta, pero yo brevemente voy a decirles de qué algunas maneras se nos prohíbe hoy por el Espíritu predicar en algunos pueblos, en algunas naciones, a algunas personas incluso. Como por ejemplo, en primer lugar, por medio de limitaciones de tiempo y recursos. El Espíritu de Dios simplemente nos sabe nuestra incapacidad, y mientras nosotros seamos limitados, pues vamos a tener limitaciones para predicar el Evangelio. Porque somos limitados en el tiempo, porque somos limitados en recursos, no podemos llegar a todos, no podemos, ya el Espíritu va a usar siempre ese medio para limitar nuestra predicación. Por medio de las limitaciones de dones también. ¿Dónde están los hombres que van a ir a predicar el Evangelio? Pues si nosotros no tenemos hombres capacitados para predicar el Evangelio, pues por supuesto así también estamos siendo limitados a predicar el Evangelio en muchos lugares. Sin embargo, tenemos el mandato explícito, escuche bien, de ir y hacer discípulos en todas las naciones. O sea, el Espíritu nos ha hablado claramente. Nosotros debemos esforzarnos por obedecer ese mandato, por ir y hacer discípulos en todas las naciones. O sea, nosotros, cubanos del siglo XXI, debemos esforzarnos por llevar el Evangelio a todas las naciones. ¿Podremos hacerlo? Bueno, por el momento el Espíritu nos ha limitado, podemos decir. Sin embargo, debemos hacerlo. Debemos procurar hacerlo. Debemos orar porque esto ocurra. Debemos procurar hacerlo con nuestras fuerzas en lo que Dios nos permita hacer, lo que el Espíritu Santo nos permita hacer. Recuerden, también hay el mandato explícito de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Quiere decir que nosotros en esta nación, en este pueblo, donde quiera que estemos, tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Que vamos a ser limitados de muchas maneras, lo vamos a hacer. Impedidos incluso, vamos a hacerlo. Vale, por algún motivo se apagó la luz. Bien, menos iluminación. Espero que me vean de todas maneras. Ahora bien,
Hoy también debemos estar pendientes a la voz del Espíritu guiándonos en la extensión del reino. Fíjense, les he hablado de maneras claras y providenciales que Dios usará para que nosotros seamos impedidos a predicar el Evangelio. Hablamos de la escasez de dones, de tiempo, de recursos, etc. Sin embargo, tenemos un mandato explícito. Ahora, nosotros necesitamos, aun cuando tenemos el mandato explícito, nosotros necesitamos contar con la guianza clara del Espíritu de Dios en cada una de las decisiones que tomamos, y nosotros debemos contar con la guianza del Espíritu en la obra de expansión del Evangelio más que en todas las cosas. Yo les quiero recordar lo que dice Filipenses 2:2 al 13. Filipenses 2 al 13 es un texto que muchos conocen. Quizás no saben que está en Filipenses 2 al 13, pero es ese que dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo le dice a los filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Está diciendo a los creyentes: miren, yo no estoy presente con ustedes, pero aunque yo esté ausente, ustedes deben ocuparse en su salvación. Ustedes son salvos, ocúpense. Vamos a poner este texto vamos a estirarlo hasta la predicación del Evangelio. Ocúpense en predicar el Evangelio. Ahora nos dice, con temor y temblor, porque si ustedes predican el Evangelio, es porque Dios es el que puso en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios el que produce ese querer. Es Dios el que produce ese hacer incluso. Hermano, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es porque el Espíritu Santo puso en nosotros el querer, es porque el Espíritu Santo puso en nosotros el hacer. Ahora, ¿nosotros tenemos que esperar que Él ponga el querer y el hacer? No, nosotros tenemos que ocuparnos en esto. Porque esto es lo que nos dice el apóstol. Disculpen. Ocúpense. Ocúpense. Ustedes háganlo. Ahora, con temor y temblor, cuando lo estén haciendo, entiendan que el Espíritu de Dios es quien puso tanto el desear hacerlo como el poder hacerlo. Eso es ciertísimo. Esto es el balance que debemos tener en cuenta nosotros, y es la manera en que el Espíritu Santo nos va a guiar hoy. Es la manera que el Espíritu Santo nos va a guiar hoy, porque nos ha dado orientación ya. En Efesios capítulo 2, versículo 10, se nos recuerda que toda buena obra de nosotros, como predicar el Evangelio para salvación, con un buen propósito, con un buen deseo, es algo que viene de Dios. Fíjense, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros vayamos a predicar el Evangelio, cuando estemos predicando el Evangelio, fue porque Dios preparó de antemano esa buena obra para que nosotros andemos en ella. El Espíritu de Dios aún está trabajando y seguirá trabajando en todas las buenas obras que nosotros estemos haciendo. Esas fueron preparadas de antemano y llevadas a cabo por el Espíritu en nosotros. Vamos a pasar a nuestro tercer punto de 4 puntos en esta predicación. Y en este tercer punto vamos a ver al Espíritu Santo escogiendo, fíjense, primero estuvo prohibiendo dónde predicar, ahora está escogiendo el lugar de la predicación del Evangelio. Escogiendo el lugar preciso de la predicación del Evangelio. Los versículos del 8 al 10 nos van a mostrar esta verdad. Versículos del 8 al 10. Dice así, espero que vaya conmigo leyendo la Escritura. Y pasando junto a Misia, ya les dije dónde estaba Misia, al norte de la región asiática, descendieron a Troas, la ciudad portuaria, para luego pasar a Macedonia. Dice, y se le mostró en Troas a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo,
y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Bien, aquí encontramos al Espíritu Santo guiando al lugar de la predicación del Evangelio. Ahora, allí donde el Espíritu quiera que su palabra sea predicada, hermanos, allí enviará a los predicadores. Así lo hará. Miren, notemos que no estamos haciendo una declaración hipercalvinista. Escuche bien. Cuando nosotros decimos, allí donde el Espíritu quiera que su palabra sea predicada, allí enviará a los predicadores. No estamos haciendo con esto una declaración hipercalvinista. Fíjense, los hipercalvinistas dirían, no tenemos que predicar el Evangelio, porque si Dios quiere salvar a uno de sus elegidos, Él se encargará de que el Evangelio le llegue. Así hablan los hipercalvinistas. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo, más bien, asegurando que Dios se vale de sus medios, pero notemos la disposición de los medios. Estos medios estaban dispuestos a predicar. Dios se vale de los medios, pero estos medios estaban completamente dispuestos a ir y predicar el Evangelio. Hermano, Pablo y sus colaboradores estaban dispuestos a predicar el Evangelio hasta la muerte. Ellos salieron de su iglesia cómoda, creciendo, para predicar el Evangelio y caminaron kilómetros y kilómetros para predicar el Evangelio. Ellos salieron con el propósito de predicar. Pero ellos sabían también que Dios los iba a encursar a aquellos lugares donde Él creía que debía ser predicado en ese momento el Evangelio. Ellos tenían el propósito de llevar el Evangelio a toda ciudad y a toda región. Solo que Dios los capitaneó. Él les dio dirección precisa en esa empresa. Pero ellos salieron dispuestos a predicar. Hermanos, no queriendo hacer mucho énfasis en esta parte, pues está clara en el texto que Dios los incursó por medio de esta visión. Pudiéramos hablar mucho de la visión del macedonio, que el macedonio les dijo, pasen acá, etcétera. Y por cierto, noten que había que pasar allá para ayudar. No podían desde lejos ayudar, había que ir hasta Macedonia. Vamos a pasar al cuarto y último punto, y creo que clímax de esta predicación. En el cuarto punto vamos a ver el Espíritu Santo haciendo eficaz la predicación del Evangelio. Haciendo eficaz la predicación del Evangelio. Y antes de ver cómo el Espíritu Santo hace eficaz la predicación del Evangelio, vamos a ver lo que no hace el Espíritu Santo en relación a la expansión de la predicación del Evangelio. Lo que no hace el Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que decir que ordinariamente el Espíritu Santo no lleva a los inconversos, a los predicadores, sino al revés. ¿Usted escuchó bien eso? ¿Escucharon por aquí bien eso? El Espíritu Santo no lleva a los inconversos a donde están los predicadores, sino al revés. Lleva a los predicadores a donde están los inconversos. Y usé la palabra ordinariamente, porque yo sé que algunos pueden sacarme por ahí un sable de otra cosa que ha sucedido. Pero ordinariamente no es eso lo que el Espíritu Santo hace. Notemos que aunque Pablo había recibido una visión de un macedonio, diciéndole ven y ayúdanos, esto no es, o sea, los macedonios no estaban esperándolo aparecer y luego convertirse. Ni los macedonios vinieron a donde estaba Pablo, ni cuando Pablo llegó a Filipos se encontró a muchos macedonios esperando por él diciendo, a ver, predícanos aquí que nos vamos a convertir. No, Pablo tuvo que llegar a Macedonia, llegar a Filipos y dedicarse a predicar el Evangelio. Y entonces fue que algunos creyeron. Pero notemos que nunca el Espíritu Santo va a traerte aquí, así, a la gente para que tú los conviertas, sino que más bien te va a decir, arriba, ven por aquí y predica aquí. Ahora, tenemos que decir también que no hace el Espíritu Santo, que el Espíritu no convierte a nadie sin predicación del Evangelio. Hermano, es necesario que se les predique el Evangelio a las personas.
Yo solamente te voy a recordar lo que dice el mismo Pablo, después de tanta experiencia predicando el Evangelio y además conociendo la voluntad de Dios en las Escrituras expresadas. Pablo dijo: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesario predicar el Evangelio. Y ahora vamos a ver, habiendo visto lo que no hace el Espíritu en la extensión del Evangelio, vamos a ver lo que sí hace el Espíritu. Y nosotros tenemos que decir aquí que solo el Espíritu Santo abre, escuche bien, abre, esa palabra es importante, abre el corazón de un ser humano para que escuche el Evangelio y crea. Solo el Espíritu Santo abre el corazón de un ser humano para que escuche el Evangelio y crea. Hermanos, lo hizo en Lidia y eso lo vamos a ver ahora mismo. Estábamos en el verso 10, ¿verdad? Vamos a leer desde el 11 hasta el 14. Siga conmigo por un momento la lectura. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esa ciudad, para hablarles algo de Filipos, aquí se nos traduce la primera ciudad de la provincia. Otra traducción de esa frase sería una ciudad principal de esa provincia. O sea, Filipos, y también se nos dice que era una colonia. Y cuando se nos está diciendo que es una colonia, se nos está dando muchos datos. Lo que pasa es que nosotros, por la distancia histórica, etcétera, no tenemos todos los datos. Pero el hecho de que haya sido una colonia es que tenía, podemos decir, beneficios del Imperio Romano que no gozaban otras ciudades. Habían de hecho muchos romanos viviendo en Filipos. Filipos era una ciudad principal dentro de toda Macedonia. Filipos era un lugar donde se producía, dice, había muchas minas de oro. Cientos y miles de talentos de oro salieron de esta ciudad. Y esta ciudad, que era muy importante, fue el lugar donde Pablo y Bernabé entendieron que debían quedarse dentro de la provincia Macedonia. Dice que estaban allí, estuvieron en aquella ciudad algunos días, versículo 13. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Si se dan cuenta, Pablo una vez más tiene la misma estrategia de ir predicándole primero a los judíos, ¿verdad? A los que ya entendían el Antiguo Testamento, y luego a los gentiles. Y en esta estrategia trata de hacerlo en Filipos, pero se encuentra que en Filipos no había una sinagoga. Quiere decir, allí había muy pocos judíos. Se dice, los judíos decían que para que se pudiera establecer una sinagoga tendría que haber al menos 10 hombres judíos, cabezas de familia, de verdad judíos, no prosélitos, sino judíos verdaderos, para abrir una sinagoga. Por lo tanto, aquí no había esa sinagoga, y todo parece indicar que se reunían a la orilla de un río para hacer oraciones los que tenían cierta creencia en el Dios de Israel. Hasta ahí. Versículo 13 dice que estaban reunidos cerca de un río y eran solo mujeres. Todo parece indicar que muy pocos hombres, quizás hasta ninguno, habían allí que creyeran en el Dios verdadero. Ahora, dice el versículo 14 que entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, y esto nos habla de una mujer con poder adquisitivo, esto era una tela que se vendía en alto precio, era una mujer que dice que era de la ciudad de Tiatira, o sea, era de Asia, pero vino a vivir
a Filipo, todo parece indicar porque tenía mejores ventas allí, era una mujer pudiente, una mujer con recursos. Dice que adoraba a Dios, o sea, era una mujer temerosa de Dios, era una mujer con cierta creencia en el Dios revelado ya en el Antiguo Testamento. Dice, estaba oyendo, y miren lo que hizo el Señor. Y nosotros sabemos que nuevamente aquí no se trata de que Jesucristo vino y abrió el corazón de esta mujer, sino que estamos hablando del Espíritu de Cristo, la obra del Espíritu de Dios. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hermanos, encontramos aquí una obra gloriosa del Espíritu de Dios, abriendo el corazón de Lidia. Ahora, solo en la vida de Lidia Dios hace eso. Como por ejemplo, vamos a ver lo que él hizo con los discípulos. Jesús le dijo a los discípulos en cierto momento, o Jesús hizo lo mismo con sus discípulos en cierto momento. Si usted recuerda aquel pasaje del camino de Emaús, cuando Jesús estaba hablando con ciertos discípulos y ellos no entendían, dice el verso 45, narrando esa historia, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿Quién abrió el entendimiento? Indudablemente Dios es quien abre el entendimiento para comprender las Escrituras, algo similar a lo que hizo con Lidia. Ahora, también lo ha hecho con cada uno de los que hoy somos verdaderos cristianos. Hermanos, eso es lo que nos dice la Biblia, como por ejemplo en 1 de Juan capítulo 5, versículo 20. Nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Fíjese, nos ha dado entendimiento, ¿para qué? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Fíjense cómo a todos los creyentes, esa carta que es universal del apóstol Juan, él le dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a todos los que son verdaderos hijos de Dios. Quien le ha dado entendimiento ha sido Dios. Y por supuesto, por el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 2, verso 5, pasaje que conocemos todos, se nos dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Hermano, nosotros estábamos muertos. ¿Y quién nos dio vida? ¿Quién abrió nuestro corazón para entender, nosotros creer y luego ser salvos? ¿Quién nos dio vida? Él nos dio vida. Y solo podemos decirle, atribuirle esta obra directamente al Espíritu Santo. Quien aplicó, quien hizo eso en nosotros aplicando la obra redentora de Cristo, fue el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu no toca a la puerta del corazón para ver si el hombre le abre o no. Por favor, sino que Él abre el corazón para que éste escuche y crea y sea salvo. Ya demostramos por versos anteriores que Él abrió el corazón de Lidia, que abrió el corazón de los discípulos y el de cada uno de los que hemos creído. Es Él quien abre el corazón. Pero por si esto no te basta, yo te quiero recordar el pasaje muy conocido de Juan, o sea, que narra Juan, donde Jesús había acabado de hacer un milagro de multiplicar panes y peces. Había muchas personas que le estaban siguiendo por cuenta de los panes y peces. Y Jesús le dice que Él era el verdadero pan del cielo. Les quiero leer al menos pedazos de esa porción de la Escritura donde Jesús dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Ustedes están detrás de mí por un pan que perece, pero yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús le está diciendo, ustedes no creen. Aunque me vean, ustedes no creen. Pero miren lo que le dice Jesús en el verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Ustedes no creen, pero lo que el Padre me da, esos vendrán a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Quién hace eso? ¿Quién trae a Jesús
a aquellas personas que Él les va a dar vida y que no les va a echar fuera. El Espíritu de Dios. Jesús sigue diciendo en el verso 43, Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, porque ya estaban murmurando, este no es el hijo de José, ¿cómo es este? Dice que viene, que es el pan que desciende del cielo. Fíjense que Jesús está dirigiendo a personas que no creían. Le dice, no murmuréis entre vosotros, y les dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese traer, hermanos, implica abrir el corazón para que entiendan la palabra y crean. Eso es la obra que Dios hace. En el verso 65 les resalta lo mismo. Les digo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Si dependiera de ustedes, todos ustedes tienen un corazón cerrado que nunca se va a abrir. A menos que el Padre lo abra. Su corazón está cerrado. Y algunos me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con Apocalipsis 3:20? Algunos me dirán, ¿qué vamos a hacer con el pasaje que dice, pastor, con ese pasaje que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, pastor, que el pasaje dice que Jesús está a la puerta llamando. Él no abre, Él llama. Él es un caballero, dirían algunos. Y fíjense cómo Jesús dice, pastor, que si alguno oye mi voz y abre la puerta, o sea, depende de nosotros abrir la puerta, pastor. Entonces que Él entrará y cenará con Él y Él con Cristo. Dirán así. Por supuesto que todos los que miran este texto y sacan esas conclusiones no están mirando el contexto de ese versículo. Yo solo le respondería, revisa el contexto y vas a entender. Aquí se nos está hablando, en este pasaje de Apocalipsis, hermano, es una carta de Cristo a la iglesia. Es a creyentes que se les está hablando aquí, no a personas que van a ser salvas. No, a personas que ya son salvas y que por las cuales se les está reprendiendo por su frialdad, porque son tibios, ni fríos ni calientes. Es el mensaje a la Odisea, a la iglesia en la Odisea, donde el Señor les reprende por no tener comunión caliente con Él. Y el Señor les está diciendo, yo quiero tener una comunión caliente con ustedes que son mis hijos. Ustedes deberían abrir a la puerta cada vez que yo les llamo al corazón. Ustedes son mis hijos, yo estoy tocando siempre a sus puertas. Y ustedes conocen mi voz porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ustedes son mis ovejas, sin embargo no abren la puerta y no pueden tener una cena conmigo todos los días. Por lo tanto ustedes están tibios, ni fríos ni calientes, y los voy a vomitar. Aquí se está hablando de comunión, no de salvación de inconversos. No tengo tiempo para seguir predicando sobre ese versículo, porque no es mi tarea, por eso nos extendemos después de una hora. El Espíritu, tenemos que decir además que el Espíritu hace que los creyentes tengan frutos, y ya con esto casi terminamos. Es el Espíritu el que además que abre la puerta y hace que venga la salvación. Él lo hace. El Espíritu hace que los creyentes además tengan frutos. El versículo 15 nos dice que esta mujer, la cual Dios le abrió el corazón para que creyera, el Espíritu Santo hizo que creyera. Dice que cuando fue bautizada, y también su familia, algo que habla muy bien de ella, que estaba en aquella reunión también con muchos de su casa. Muy probablemente esta mujer era una mujer viuda y iba con toda su casa a orar y adorar a Dios, y creyeron también muchos en su casa. Pero una vez que fue bautizada con los de su casa, nos rogó diciendo, dice Lucas. No sé si ya ustedes notaron que Lucas ahora está junto con Pablo, Silas y Timoteo en este viaje. De hecho, les sugiero que lean con detenimiento para que vean que en Troas Lucas se les unió. Ahora,
nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. En otras palabras, nos constriñó, nos hizo tal pedido que nosotros no pudimos, que nos vimos obligados a quedarnos. Hermanos, recuerden, esta era una mujer pudiente, era una mujer que muy probablemente tenía una casa grande, y ella les dijo, vengan y posen en mi casa, quédense en mi casa. No tienen que estar pagando ningún hostal, no tienen que estar pagando nada, quédense en mi casa. Yo quiero servirles, yo creo que ustedes son siervos de Dios y que están para servir a Dios, y yo quiero servirle al menos de esta manera. Y notemos el servicio de esta mujer. Esta mujer no les dijo, yo quiero salir a predicar con ustedes. Esta mujer les dijo, quédense en mi casa, yo quiero atenderlos en mi casa debidamente. Ahora, estos frutos de la conversión son también una obra del Espíritu Santo. Una vez que la persona cree que la acción del Espíritu, o por la acción del Espíritu, disculpen, esta es bautizada por el Espíritu, Él viene a ser morada permanente en esta persona, y por lo tanto los frutos de Él comienzan a estar en esa persona. Les recuerdo lo que dice Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23, que muchos conocemos, más el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de tener el Espíritu en nosotros, es amor, o sea, va a hacer que nosotros tengamos amor, y este amor que tenía esta mujer por estos hombres y por Dios se ve claramente, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, una vez visto esta porción de las Sagradas Escrituras, al Espíritu Santo en acción, en la obra de expansión del Evangelio, debemos hacernos algunas preguntas. ¿Tienes tú una concepción clara y bíblica del Dios Trino? Sin minimizar ninguna de sus personas o subsistencias. ¿Eres consciente? Una segunda pregunta, ¿eres consciente de la cercanía de Dios contigo por medio de su Espíritu? Es importante que estén bien atentos aquí ahora. ¿Eres consciente de la cercanía de Dios por medio de su Espíritu? ¿Mantienes una relación con Dios por medio de su Espíritu, considerando que Él es quien ha obrado en ti la salvación y obra toda santificación en Cristo también? Bendito sea Dios por la obra del Espíritu. Nos salvó, se aplicó la salvación a nosotros, y también nos santifica en Cristo Jesús, gracias a la obra de Cristo también, día a día. Y por ello tú mantienes una relación con el Espíritu de Dios, quien ha obrado todo esto en ti, quien obra todo en ti. Quiero preguntarte, ¿cuentas tú con su acción y con su dirección en todo proyecto de tu vida? En todo proyecto de tu vida. Pero aún más, cuando se trata de predicar el Evangelio y que éste sea eficaz para salvación, ¿tú cuentas con la acción del Espíritu? ¿Estás esperando tú la acción del Espíritu, la guianza del Espíritu, la obra poderosa del Espíritu cuando predicas el Evangelio? ¿Estás tú en espera de ello? ¿Tú dependes solamente de tu fuerza? ¿Tú dependes solamente de tu intelecto, de tu capacidad de convencer? ¿O estás esperando que el Espíritu Santo te guíe, que el Espíritu Santo obre, descansas en su obra poderosa? Te quiero preguntar también, ¿puedes verle? ¿Puedes notarle en todos tus caminos? ¿Puedes verle, puedes notarle en todos tus caminos? Si eres un verdadero creyente, deberías verle y notarle. Hermano, estoy inclinado a terminar hoy, no con palabras mías, sino con ciertos textos inspirados que dejaré
para que sean considerados por ustedes próximamente. Estamos bajo una crisis, estamos en casa, y yo quiero darle estos textos para que usted, después de esta predicación, en casa usted medite sobre ellos. Y se los voy a leer, por supuesto, no solo le voy a dar las citas, se los voy a leer, pero al menos usted tome las citas y considere estos textos, pues el apóstol Pablo, quien fue guiado en esta historia por el Espíritu Santo a no predicar el Evangelio en ciertos lugares, a predicarlo en otros, pero que también confiaba y vio la obra del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio, él nos sugiere y él nos enseña sobre el Espíritu mejor que nadie. Él nos dice en la carta a los Romanos, como por ejemplo 8, y puede anotar ahí los versos 4 al 6, el versículo 9, yo creo que desde el 4 hasta el 17, aunque yo no los voy a leer todo, pero desde el verso 4 hasta el verso 17 les sugiero que estudien Romanos 8. Y les voy a leer solo algunos versos de esta porción que dicen así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andamos conforme al Espíritu Santo. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué estás pensando tú? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice el verso 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre o Papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. A los Gálatas Pablo le dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el deseo del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Luego en el verso 18 le dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, verso 25, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y el versículo 8 del capítulo 6 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y termino con 3 versos cortos. Uno está en Efesios 5:18, otro está en Primera de Tesalonicenses 5:19 y el otro en Efesios también 4:30. Repito, Efesios 5:18, Primera Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30, y con esto termino. Dicen así estas órdenes apostólicas. Son órdenes del apóstol Pablo, son órdenes del Espíritu Santo para nosotros. Se nos dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Padre, gracias por Cristo,
gracias por tu Espíritu. Bendito Espíritu Santo, queremos darte gracias por toda la obra que tú has hecho en nosotros. Porque has aplicado la salvación a nuestras vidas. Porque nos guías día a día, a pesar de que nosotros no somos sensibles a tu guianza. Concédenos andar y vivir en ti, Señor. Tú nos has dado vida para que vivamos en ti. Concédenos hacerlo. Te lo imploramos en Cristo Jesús. Amén.